Aleluya. Qué bendición, hermanos, el poder compartir. La iglesia realmente está hermosa, ¿verdad? Una bendición poder estar aquí en la casa del Señor para compartir, adorar al junto de ustedes. Somos siervos de Cristo por la misericordia. Qué bueno es bendecir el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, amigos, vecinos, a todos los que están en este lugar. Son bienvenidos, y los que nos ven también por las redes son más que bienvenidos a este lugar. Quiero asimismo que vamos a compartir la palabra de Dios de una vez. Juan capítulo 16 verso 13. Juan capítulo 16 verso 13 es la cita donde vamos a leer. Amén. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice así las escrituras: en el nombre de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu, estamos en tus manos. Que tu gracia y tu poder, Señor, se manifieste en medio nuestro para la gloria de tu nombre, Señor. Honraremos y daremos gloria al único Dios verdadero, Cristo Jesús. Dele aplauso al Señor. Puede sentarse. Tengo un tema para compartir con ustedes, y es el tema guiados por el Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros somos o estamos siendo afirmados en verdades bíblicas. Estamos siendo afirmados en la palabra del Señor, la cual nos guía, nos dirige y nos direcciona realmente a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y esto es algo muy importante que debemos nosotros analizarlo. Ser guiados por el Espíritu. Y al ser guiados por el Espíritu, nosotros debemos presentar o entender que la iglesia al principio fue guiada por el Espíritu, fue dirigida por el Espíritu. Por eso no nació de un corazón del hombre, o del corazón del hombre, perdón. Eso nació del corazón de Cristo. Nació de las enseñanzas de Cristo. El modelo de Cristo para la iglesia era este. Primero, Cristo lo que hizo con los discípulos fue enseñarle las doctrinas, las enseñanzas, la palabra. ¿Para qué? Para afirmarlo en esas verdades. Pero también lo que Cristo hizo fue también empoderarlo del Espíritu de Dios. La Biblia enseña que Cristo mismo al final de su ministerio le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Es decir, que el inicio de la iglesia fue investido por el Espíritu Santo. Por eso vemos en Hechos capítulo 2 la venida o la manifestación del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Esto fue extraordinario. La iglesia comenzó a ver cosas que nunca se hubiesen visto, excepto los milagros y las señales que Cristo hacía. Pero en los apóstoles se vieron unas señales extraordinarias, tanto que las señales que se veían, dice que la gente venía a Cristo por causa de ella, por causa de los milagros que Dios hacía a través de los apóstoles, a través de la iglesia, a través de aquellos que eran dirigidos por el Espíritu Santo. Y es importante que hoy en día nosotros entendamos
que si nosotros desviamos ese norte en el cual Cristo a nosotros nos coordinó y no encomendó a que hiciéramos, nosotros estamos entonces separando o parando el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo terrible para la iglesia, porque cuando la iglesia para el Espíritu Santo, en otras palabras, Pablo habla acerca de que hace cesar el Espíritu Santo dentro del creyente, entonces las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas no serán notorias a aquellos que nos ven. Entonces, el ser guiados por el Espíritu es importante. El ser guiado por el Espíritu es algo que no puede faltar en la iglesia. Entonces tendríamos una iglesia muerta espiritualmente. Entonces nosotros no somos gente que está muerta, y tampoco Dios es un Dios de gente muerta. Dios es un Dios de gente que está viva. ¿Pero viva en qué? En el Espíritu. Viva, que esté funcionando como Dios quiere realmente que esté funcionando la iglesia. Entonces ese diseño no se debe perder. Ese diseño que Dios encomendó por medio de Cristo y Cristo le encomendó a la iglesia no se debe de perder. Entonces nosotros debemos procurar la activación del Espíritu de Dios en nuestra vida, la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es importante entender que hay cosas que nosotros debemos hacer para que la manifestación del Espíritu de Dios esté en nuestras vidas y poder ser guiado realmente por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8 dice, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que usted no puede tener una dependencia. Usted tiene que ser dependiente de Cristo. Es decir, que usted no puede ir por donde usted quiere, sino por donde el Espíritu de Dios quiere. Es decir, que si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros nos vamos a someter a la coordenada del Espíritu de Dios. Pablo quería ir a Macedonia, pero dice que el Espíritu le intervino. Y hay muchas cosas que el Espíritu a nosotros nos interviene para que no la hagamos, y nosotros la hacemos. Entonces no estamos alineados al propósito realmente que Dios quiere en nuestras vidas. Porque si el Espíritu te dice no vaya a Macedonia, el deber es someterse a la directriz del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito a que tú no vayas a ese lugar todavía. Entonces cuando nosotros vamos a Macedonia sin ser guiados por el Espíritu de Dios, ahí pasan los fracasos, pasan situaciones difíciles, y nosotros entonces le queremos achacar esas situaciones difíciles al Espíritu de Dios, a Dios. Dios, ¿por qué tú me metiste? No, Dios no te metió en ese asunto en el cual tú estás. Dios no te metió ahí, fuiste tú que no consultaste al Espíritu de Dios, no consultaste a la palabra, no consultaste a Dios, y por ende estás en esa situación. Entonces nosotros debemos consultar al Espíritu de Dios para todo movimiento. Para un préstamo, consulte a Dios. Para una situación que va a ser una compra, consulte al Espíritu de Dios. Yo no sé, pero el Espíritu de Dios habla. El Espíritu de Dios dirige. El Espíritu de Dios está aquí para guiarnos a la verdad. Y una característica del Espíritu es que Él nos guía a esa verdad. Y esa verdad revelada es Cristo. Y esa verdad revelada que es Cristo te va a guiar conforme al diseño y el propósito que Dios tiene para con tu vida. Por eso, los que son guiados por el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, pensar en las cosas del Espíritu, Romanos capítulo 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en qué, en las cosas
de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué piensa en las cosas del Espíritu? Porque su mente está alineada al diseño de Dios. Y el diseño de Dios está codificado en su palabra. ¿Por qué tenemos mucha gente pensando carnalmente? Porque no estudia la Biblia. La mente de Dios está plasmada en la palabra. Y si tú estás pensando en cosas terrenales más que en las cosas de Dios, es porque no estás estudiando la palabra de Dios. Entonces lo que podemos ver es que el Espíritu de Dios, cuando nos guía, nos hace pensar en las cosas que estudiamos. Nosotros utilizábamos un verso que decía: llena la boca que el Señor, ¿cómo es? Abre la boca que el Señor la llenará. Hermano, eso es anticorrecto, antibíblico, anti todo. Sí, porque lo que el Espíritu va a trabajar en ti es con lo que tú conoces de la palabra de Dios. Entonces no trates cosas sin tú entrarte a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios, yo he dicho muchas veces en los estudios, que es la brújula que nosotros tenemos para ser dirigidos. Y eso es lo que el Espíritu va a utilizar cuando tú estés en tentaciones. Cuando tú estés débil, el Espíritu va a traer una palabra de la palabra de Dios que te dice: diga el débil, fuerte. Y si usted no sabe las Escrituras, se le va a manifestar eso, porque el Espíritu de Dios trabaja acorde con la palabra de Dios. Ellos dos no se divorcian. Ellos dos van de la mano. Por eso cuando usted recibe algo que esté en contra de la palabra, una voz, un oído que le dice: mira, mata a fulano, eso usted sabe que no es de la Biblia que está hablando, no es del diseño de Dios que está hablando. Por eso todo lo que usted va a pensar o piensa tiene que estar alineado a la cobertura de la palabra del Señor. Por eso cuando usted piensa en las cosas de arriba, piensa en las cosas del Señor, está alineado a la voluntad de Dios. Por eso dice Colosenses 3:2, dice: poned la mirada. Y si le podíamos analizar esta palabra que dice: piensa mejor en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es el enfoque de Colosenses, es el enfoque del apóstol Pablo. Le está diciendo a los colosenses: piensen en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra perecen, pero las cosas de arriba son eternas. Y es un problema que nosotros tenemos, y es que nosotros pensamos más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Número 2, andar conforme a las cosas del Espíritu. Según Romanos capítulo 8 verso 13 dice: porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriremos. Wow, eso es terrible. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, ¿qué hacemos? Viviremos. Entonces es importante que nosotros entendamos que si vivimos es porque andamos conforme al Espíritu de Dios. Verso 29 dice: porque los que antes conoció, antes también los que predestinó, para que fuesen ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué nos muestra las Escrituras? Que el código de Dios para nuestra vida es ser conformado a la imagen de Cristo. Por eso, si usted se va al principio, se dará cuenta de que el hombre fue hecho a imagen conforme a su semejanza. Fue hecho a la imagen ¿de quién? De Dios. Y esa imagen sabemos en las Escrituras que se perdió. ¿Se perdió cuándo? Cuando el hombre pecó, se alejó de Dios, perdió esa imagen.
Pero ahora en Cristo Jesús, la Biblia nos enseña que recuperamos esa imagen. Y esa imagen es que ir creciendo al modelo que Dios quiere en nuestra vida. Y ese modelo se refleja en las Escrituras, que dice que quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el modelo, ser conformado a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo es que debe estar plasmada en la congregación y en la iglesia. Número 3, ocuparse de las cosas del Espíritu. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Dice algo importante, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, el ser guiado por el Espíritu te da a ti la capacidad de amar la salvación. Te da la capacidad de temblar ante el pecado, ante las tentaciones. Te da la capacidad de tú hacer la voluntad de Dios, aun cuando te están invitando a hacer cosas que Dios no quiere. Por eso debemos de tener una iglesia que conozca que el Espíritu de Dios es quien la está guiando. Debemos tener una iglesia que conozca que el Espíritu de Dios es quien vive en ellos. Mientras no conocemos que el Espíritu de Dios vive en ellos, entonces tendremos una iglesia que peca por cualquier cosa, que miente, que levanta calumnia, que roba, que sustrae la luz, el agua, el teléfono, que hace cosas malas porque se entiende que quizás Dios está lejos de ellos. Y déjame decirte que en el nuevo pacto la Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, debemos andar acorde con el Espíritu de Dios. O sea, no es hablar en lengua, que aquí lo vean hablando en lengua o danzando, y que allá usted le hable a su hermano como un cualquiera. Es que usted se comporte tanto en su casa, tanto con los vecinos, tanto con los que se rodean a su alrededor, que se comporte como un verdadero creyente. Porque yo he visto gente danzando y hablando en lengua, pero allí afuera no dan testimonio de que es el Espíritu de Dios que está en ellos. Allí afuera no dan testimonio realmente de que el Espíritu de Dios mora en ellos, porque mienten. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Estos mensajes no hablan mucha lengua. Entonces, damos testimonio a nosotros, andamos conforme a la voluntad de Dios, tenemos nosotros el Espíritu de Dios guiándonos, porque Él te dice a ti que no haga y tú haces. Él te dice a ti que no haga y tú haces. Entonces, cuando yo soy dirigido por el Espíritu Santo, una característica es que yo soy controlado por el Espíritu Santo, que eso es lo que dice Pablo a Timoteo. No te embriagues ni con vino ni con sidra, sino embriágate con el Espíritu Santo. Y la palabra ahí es control. Diga conmigo, control. Es que el Espíritu Santo tome control de ti totalmente. Entonces debemos tener una iglesia consciente de que el Espíritu de Dios mora en usted, hermano. Y que lo ve cuando usted miente, cuando usted habla mentira, cuando usted codicia a una hermanita o un hermano. Sí, el Espíritu de Dios ve eso. El Espíritu de Dios ve cuando usted adultera en secreto. El Espíritu de Dios ve cuando usted miente. El Espíritu de Dios lo observa. Y el Espíritu de Dios se contrista. Sí, porque Él es una persona. Es una persona que está viviendo en usted. Es una persona que está viviendo en usted. Y muchas veces no le damos el primer lugar a ese espíritu que nos insta a hacer la voluntad de Dios. Nos dice,
por ahí no te vayas, que te puede ir mal. Mira, deja de chatear a esa hora con esa hermanita porque te puede ir mal. Deja eso, que eso te puede causar daños espirituales. Pero seguimos ahí, le damos rienda a eso. Cuando viene a ver, ya el pastor tiene un trabajo de más. Ya el pastor tiene que dar consejería, orar por liberación, hacer muchas cosas, porque ya se dejó influenciar el hermano. Entonces nosotros somos diferentes, somos guiados por el Espíritu de Dios. Alguien habla acerca del Espíritu de Dios y lo que se va a la mentalidad es a milagros, señales, poder. Yo creo en todo eso, yo creo que Dios se manifiesta en todo eso. Pero el Espíritu Santo es una persona que quiere que usted ande ordenada. Y es ese orden que Dios quiere establecer en nuestra vida. Y cuando ese orden está establecido en nuestra vida, entonces que van a ver realmente que usted es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, dele el espacio al Espíritu de Dios. Déjelo que trabaje en esa área. No le cierre la puerta cuando Él te dice: quiero entrar. Ábrele esa puerta. Sí, porque hablamos y le decimos a los inconversos, cuando dice Jesús que lo han dejado fuera en Apocalipsis, dice que el corazón de ellos fue que se endureció y no dejaron que Cristo entrara a ellos. Y Dios quiere entrar para cenar contigo. Dios quiere entrar para hacer morada en ti. Dios quiere entrar para la evidencia de que realmente tú eres un hijo de Dios. 5, dice: haced morir en vuestras vidas las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y oiga qué diseño aquí. Oiga, dice celo. No hay mujeres celosas, hay hombres celosos aquí. Celo. Ira. La ira, hermano, ha ganado un par de puntos en nosotros. Sí, porque nosotros nos descontrolamos fácilmente por cualquier cosa. Por cualquier cosita nos descontrolamos, le hablamos mal al hermano, al vecino, al tío, al primo, al sobrino. Eso es ira, hermano. Entonces lo que está diciendo es que los que son guiados por el Espíritu van a hacer morir. Yo sé que no es de la noche a la mañana. Yo sé que es un proceso. Yo sé que es un proceso y vas a tener que llorar. Vas a tener que sufrir. Vas a tener que llorar y baba, moco, de todo. Pero ahí, hermano, en esa situación ahí, es que Dios va a ser una mujer o un hombre de Dios realmente, hermano. De Dios realmente. Cuando dejemos la ira, el enojo, la envidia, cuando dejemos la idolatría dentro de la iglesia, amamos más a un predicador que la palabra. Ponemos dioses delante de nosotros, así como hizo Aarón, puso un becerro delante para decir que fue ese becerro que lo sacó y no fue el Dios de Abraham que lo sacó de ahí. Debemos dejar esos ídolos, nuestros hijos como ídolos. No voy a la iglesia porque mis hijos, no voy a la iglesia porque el trabajo, pero pudiendo tener, porque hay hermanos que son justificables, hay cosas que es justificables, pero hay otros que no, hay otros que hacen un motivo para no venir a la iglesia. Hacen un motivo, entonces usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios.
Cuando el Espíritu de Dios en la palabra de Dios nos dice que no dejando de congregarnos como algunos lo tiene por costumbre, sino que nos exhortemos mientras veamos que los días se acercan. Entonces nosotros somos guiados por el Espíritu. No le ponemos obstáculo al Espíritu de Dios cuando se mete en nuestras áreas secretas, en esas áreas ocultas. Entonces debemos analizar si somos guiados por el Espíritu de Dios. Y esta verdad es la que quiero afirmar en usted. Que usted sea afirmado en la palabra del Señor. Y que usted sea direccionado realmente por el Espíritu de Dios. Entonces, por último, el punto 6 que tengo es llevar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Y con esto termino. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con sus pasiones y deseos. Yo siento el Espíritu de Dios en mi vida. Siento su presencia en este lugar. Entonces el fruto del Espíritu es amor. Cuando tenemos amor podemos perdonar. Cuando tenemos amor podemos nosotros consultar, dirigir, ser hombres y mujeres honestos. Cuando tenemos gozo, transmitimos el gozo a los demás. Porque lo que usted porta, lo que usted transmite. Sepa eso, lo que usted porta, lo que usted está transmitiendo. La paz, la paciencia, bondad, esa mansedumbre que debe albergar en el corazón del hombre de Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es la enseñanza de Cristo que el apóstol Pablo está citando acá. Es una enseñanza. Y la enseñanza de Cristo es la que el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia. Y por último, el Espíritu Santo nos sostiene, hermano. Dice que es nuestro consolador, nuestro paracleto, aquel que nos sostiene de sus manos. Y es el Espíritu de Dios quien nos va a dirigir hacia ese lugar de propósito. Jonás dice salió fuera de propósito, pero dice que Dios preparó un pez y lo llevó y lo vomitó en el propósito de Dios. Que aunque tú estés pasando por situaciones adversas en tu vida, creo que Dios preparó un pez para ti. Creo que Dios ha preparado un pez para ti. Ese pez te va a vomitar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Que aunque tú trates de huir, que aunque tú trates de correr del propósito de Dios, ahí hay un pez para ti. Hay un pez para alguien aquí en este día. Hay un pez que está siendo preparado para ti, para que no corra del propósito. Así que levántate donde tú estás. Levántate de la situación en la cual te encuentras, porque somos guiados por el Espíritu. Y los que son guiados por el Espíritu no son cobardes, sino que tienen poder y tienen autoridad por encima de la tormenta. Así que si tú crees que tú vas solo, alguien va contigo acompañándote. Alguien va contigo dirigiéndote. Alguien va contigo deshaciendo las obras del diablo en contra tuya en esta hora.